Hola alma maravillosa, te doy la bienvenida a este espacio de reflexión Sembrando en mi jardín, donde el amor florece en el corazón. El día de hoy vamos a ver un tema muy bonito que se llama libertad y conciencia. Dios nos ha dado la libertad para responder al llamado dictado por la conciencia, para vivir la felicidad al tener una experiencia personal plena de Dios. Nos podemos despojar del ropaje artificial de cargas innecesarias que nos atan a las cadenas de la esclavitud, en el apego material y superficial, y así adquirir la verdadera libertad emprendiendo el camino del amor. La verdadera libertad se forja en el uso de la razón y de la voluntad, y cada una de nuestras decisiones se convierte en una acción que trae consecuencias. Las acciones pueden ser buenas o malas. Mediante las buenas obras descubrimos la imagen de Dios en nosotros y ésta se refleja hacia los demás, indicando nuestro crecimiento, madurez y dignidad perfecta del ser. Ejemplo de esto, yo puedo decidir por la mañana, para empezar, todos los días realizamos un montón de decisiones, muchísimas veces de manera inconsciente y otras siendo conscientes. Desde que abrimos los ojos, puedo decidir levantarme, bañarme, arreglarme, hacer mi trabajo con una sonrisa, buena música. Voy a poner música, voy a hacer esto en mi casa o me voy a ir a la oficina con una estabilidad, ¿no? Pero también puedo decir, ay, qué flojera, 5 minutos más, y ya se me hizo tarde, y entonces empiezo a correr y llego de malas a mi trabajo, o empiezo a hacer mis cosas de malas porque ya se me hizo tarde. Y finalmente estas decisiones van marcando el rumbo de mi vida. Lo que nos distingue de los animales y plantas y cosas es que estos tienen leyes fijas e instinto. Pero el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, que nos participa de su autonomía, otorgándonos los dones de libertad, razón, voluntad, inteligencia y dignidad. Pero estos requieren educación y desarrollo, mediante el uso recto para dirigir nuestras acciones, asumiendo la responsabilidad de nuestra vida, alcanzando la madurez que nos va a hacer capaces de enfrentar las adversidades, seguras de nosotras mismas y de cara a Dios. Porque cuando cada uno de nosotros autónomamente, porque esto es un don de Dios, ya que Dios no es un titiritero ni tiene marcado ahí en el libro de la vida tu destino, no. Esta la vas forjando tú. Incluso tú decides si aceptas a Dios en tu vida o no lo aceptas. Uno decide si vive su vida en oración o sin oración. Y vas tomando ciertas decisiones en libertad. Porque Él no viene a decirnos qué es lo que debemos de hacer. La razón. La razón es aquella voz que va a dictar la conciencia, ¿sí? Nuestra inteligencia. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno para mí o no es malo. Y así vamos a ir mediante este uso recto de la razón, dirigiendo nuestras acciones. La parte negativa de la libertad es cuando hacemos mal uso de esta, tomando malas decisiones, que nos van a dirigir a malas acciones o conductas nocivas, atrapados en apegos y adicciones que nos pueden esclavizar en excesos permitidos por nuestra propia iniciativa, afectando nuestra voluntad, nuestra inteligencia, valores y convicciones, nuestra salud física y emocional, en sí todo el ser. Y solamente nosotros somos responsables de esta dirección al seguir nuestros impulsos. Por ejemplo, una persona que tiene un vicio, por ejemplo, de el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, pues no éramos personas de cuando nacimos, ¿verdad? Cuando éramos bebés o cuando éramos niños.
incluso a lo mejor en la adolescencia. Bueno, hay niños que sí, ¿no? Desde muy pequeños empiezan a fumar, tomar o utilizar sustancias, pero vamos a suponer que hubo un punto de partida para todo eso. Hubo un día en el que esa persona, que puede ser tú y puedo ser yo, tomó la decisión, ¿sí? De probar la sustancia. Y puede ser que se sintió muy bien en el momento y lo volvió a hacer y lo volvió a hacer hasta quedar atrapado ahí, ¿sí? Lo mismo pasa en las relaciones ahora tan famosas, ya nombradas tóxicas, ¿no? Que son relaciones que forjan ciertos lazos de apego de las que cuesta mucho trabajo salir y que son dañinas y que son nocivas para nuestra salud. Lo mismo pasa cuando de repente dices, pues conocí a una persona, veo sus virtudes, sus facultades, me llevo muy bien y forjas relaciones sanas. En algún momento de tu vida tomaste la decisión de darle cabida en tu vida a esa persona, ¿sí? Ya sea buena o mala. Bueno, si ves que va siendo malo, bueno, te alejas o te quedas, pero la decisión es tuya, ¿sí? Y muchas veces seguimos nuestros impulsos y quedamos atados, pues, en ciertas cosas que nos hacen daño. Hay muchos movimientos ideológicos que tienen en común un grito de libertad, pero simplemente puede ser un mero pretexto cuando no se busca el bien común ni se respetan los derechos primarios del ser humano. Hay momentos en la vida que uno por obligación moral renuncia a ciertos derechos al estar en juego el bien común o la integridad de otro ser humano, ya que más allá de mi yo existe otro yo. Y así, en nuestra plena libertad, podemos romper las barreras del egoísmo. Muchas veces podemos discutir con alguien y saber perfectamente que no teníamos la razón. Pero por orgullo y por soberbia no cedemos. No, ¿cómo me voy a disculpar yo? Que me busque esa persona porque yo soy yo. Y entonces vamos viendo que lejos de tener una libertad, vamos desfigurando esta palabra, ¿sí? Muchas veces yo he escuchado que dicen, que es mi derecho, es mi cuerpo, es mi libertad. Sí, conforme a ti, pero por ejemplo, cuando hablamos del aborto, pues no, porque entra en juego otro ser humano y entra en juego la vida de un ser indefenso. Entonces, vamos viendo ahí que de repente, ¿sí? Llegamos a tener ciertos conceptos de libertad, de valores y de derechos humanos que realmente los vamos desfigurando, ¿no? Entonces, se debe de procurar el bien común. El ser humano ha buscado la libertad. Bueno, hasta por debajo de las piedras la buscamos luego, sin darnos cuenta que es un bien que ya poseemos, porque es un don que Dios nos dio. Nadie puede decirte qué pensar, nadie puede decirte qué sentir, ¿sí? Incluso nadie puede llegar a decirnos qué hacer. Pero nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando en este sentir y pensar, es que yo soy libre, transgredo las leyes naturales de la razón, por lógica mi decisión es mala. Sin embargo, si en mi libertad no es así y no transgredo esas leyes naturales de la razón,
por lógica voy a preservar en mi responsabilidad personal que se tiene con el ser que me ha otorgado esos dones. ¿Por qué? Porque mi libertad y mi voluntad tienen un límite. Yo no puedo decidir sobre la vida de otro ser humano. No tenemos esa potestad, por así decirlo. Ajá. No podemos, en mi voluntad y en mi libertad, es que yo quiero hacer, no sé, X cosa, pero resulta que afecto a mi familia. Pues no se puede. O sea, porque te estás llevando entre los pies a los demás. Entonces, mi libertad tiene un límite. E incluso, ¿no? Ya muchas veces dejemos de fuera a los demás. Nos dañamos a nosotros mismos. Y ahí es donde se marca el límite. Porque aparte, todos esos dones me los ha dado Dios. Él es quien me los otorga. Y por consecuencia, se debe de comprender la aceptación de estos. Y que hay leyes y hay normas y preceptos que se cumplen. Y no por deber, porque debes de cumplir, no. Obliga a que cumplas, no. Porque cuando se transgreden estos preceptos y estas leyes, el resultado puede ser muy malo. Lo que va marcando nuestra conciencia moral, que es la parte de nuestro interior, es el conocimiento íntimo que tiene el hombre de sí mismo y sus acciones y las consecuencias de las mismas. Es aquella que nos va a ir señalando el camino como una brújula, que nos va a dirigir a la paz y a la alegría. En lo más profundo vamos a ir descubriendo la ley del amor. Yo ahorita decía, ¿por qué no se debe, no se obliga? No, porque cuando es por deber y cuando es por obligación, no hay convicción, no se está respetando la libertad que Dios nos dio. Pero esta ley nos va a ir marcando el camino, dice aquí, ¿no? Entonces, el hombre prudente va a escuchar la voz de Dios desde la conciencia. Va a escuchar la inspiración del Espíritu que le permite dirigir su vida hacia el bien y al fin último de su existencia. Que en este proyecto que Dios ha inscrito en el corazón del hombre es la ley natural de la razón, que nos participa de la ley eterna en la voluntad de Dios. Esta ley, inscrita en el corazón del hombre, cumple lo dicho por los profetas. Va forjando el espíritu y sí, te lleva a cuestionar tus decisiones y te lleva a cuestionar las acciones que vas realizando. De repente hacemos algo y decimos, ay, estaría bien, estaría mal. Es que actué por impulso. De repente nos enojamos, ¿no? Y decimos, hasta lo que se van a morir. Y luego decimos, ay, es que no sé qué me pasó, yo no soy así, ¿no? Nos despersonalizamos. Entonces vamos viendo que esa es la voz de la conciencia, ¿sí? Y que la ley natural de la razón está inscrita en el corazón del hombre. Un niño pequeño, por ejemplo, cuando rompe algo, uno le dice, ¿quién fue? Y dice, yo no fui. ¿Por qué? Porque sabe que hizo algo malo y probablemente lo van a regañar. Entonces, esta ley va a descubrir, fíjate bien, la intención del corazón. Si tu intención era buena o si tu intención era mala. Porque de repente hacemos acciones superficiales buenas, pero nuestra intención es mala.
O viceversa, ¿verdad? Hacemos acciones malas y decimos, ay, es que mi intención era buena, ¿no? Me equivoqué, pero mi intención era buena. Entonces, ante Dios no hay apariencias ni falsedades. Él sabe perfectamente lo que guardamos en nuestros corazones y muchísimas veces mejor que nosotros mismos. Dios va a observar esto desde nuestro interior. Y es aquello que a Dios es lo que le importa, pues, ¿sí? Porque su voluntad es que tú estés bien, es que tú seas feliz, que poseas paz y que poseas gozo en el corazón. Por eso, cuando lo escuchamos atentamente a Dios, cuando nos escuchamos a nosotros mismos y escuchamos precisamente nuestra conciencia, vamos a advertir la intención del corazón. Por ejemplo, ante una ruptura de relación, término, bueno, y ella de repente dice, es que lo extraño y le manda el mensaje, pues su intención es buena, su intención es buscarlo, su intención es arreglar las cosas, y resulta que la otra persona a lo mejor pues tiene otras intenciones, y pudiéramos decir, bueno, es que su intención era buena, sí, pero ¿cuál es su intención real? Ay, es que yo nada más quería saber que esté bien. No, su intención real es hablar, tal vez regresar. O sea, muchas veces no identificamos cuál es esa intención primaria. O no es que quiero que regrese para después dejarlo yo, ¿no? A venganza, por ejemplo. Entonces vamos viendo que el juicio moral de nuestras acciones podemos distinguir precisamente las influencias externas y las tentaciones. ¿Qué es aquello que me lleva a hacer lo que estoy haciendo? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Qué es aquello que quiero obtener? Es que no nos llevamos bien, pero tampoco me puedo ir. ¿Por qué? ¿Qué es aquello que inconscientemente piensas que recibes de eso? ¿Cuál es la verdadera intención de tu corazón? Y cuando empezamos a hacer este análisis, vamos a llegar a una coherencia de vida. Esta coherencia de vida es súper sanadora, porque de repente pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Bueno, a mí me llegó a pasar, ¿no? Entonces, cuando educamos la conciencia, esta va a conservar la virtud que nos sana y que nos libera. Y nos va a liberar del miedo, del egoísmo, del orgullo, de la culpa incluso. Y de esa tendencia de complacer nuestros deseos malsanos. ¿A qué me refiero con esto? A renunciar a aquello que yo sé que me hace daño. Y a lo mejor no es la persona, a lo mejor son mis pensamientos, a lo mejor son mis intenciones. A lo mejor no es en sí mismo el vicio, sino el exceso. En esa comprensión vamos a ir transformando el corazón y vamos a ir engendrando la paz para llegar a esa libertad plena. Por eso es importante cuidar de nuestra vida interior. Escúchate, reflexiona, medita, date tiempo, ¿verdad? El tiempo que se requiere para tener esa estabilidad y buen juicio. Antiguamente eso era lo que se hacía. Ahorita vivimos en un mundo tan desordenado, con tanto ruido, con tantas distracciones, que si ya el celular, que si ya la televisión, que si ya el radio, que si ya la amiga, que si ya todo el día, que pocas veces tenemos este tiempo
para sentarnos y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero obtener con esto? ¿Lo estoy haciendo de cara a Dios o de cara a mí mismo? Porque cuando nosotros nos cuestionamos, interiorizamos y reflexionamos nuestras acciones, antiguamente se decía que todas las noches se debe de realizar un examen de conciencia para saber durante el día cuántos aciertos y cuántas taches tenías, ¿no? Y sí, pedirle perdón a Dios por nuestros errores, reconociéndolos, y que cuando tú dices, pues hoy me equivoqué 10 veces porque hice esto y esto y esto, tache. Bueno, pues el día de mañana le voy a echar ganas y en lugar de 10 van a ser 8 porque yo quiero ser mejor persona. Yo quiero ser mejor ser humano. Esto es lo que nos lleva a tener estabilidad, a tener un buen juicio, ya que la virtud requiere cultivarse para que podamos cumplir la voluntad de Dios, que no es otra más que disfrutar del amor, tener una vida plena. Lamentablemente yo reflexionaba esta mañana sobre una vida plena. De repente dice uno, es que yo quiero una vida bonita, ¿no? Una casa padre, un coche, un esposo, unos hijos, o una casa, un super trabajo, terminar mi carrera, no sé, cada quien, ¿no? Y nos vamos al exterior. Una vida plena exteriormente. Por adentro somos un desastre, ¿no? No sabemos ni dónde estamos parados, pero no, yo quiero una vida plena. Y entonces nos vamos por el hacer, trabajo, por el tener, y tengo esto, y tengo esto, y tengo el otro, y ya me compré unos zapatos, y ya me compré otros zapatos, y me volví a comprar otros zapatos, ¿no? El tener. Pero descuidamos el ser. Y llega el momento en el que uno dice, Padre Celestial, lo tengo todo para ser feliz. Todo lo que yo he querido, me he esforzado, lo tengo. Tengo trabajo, tengo dinero, ¿no? Pero no soy feliz. Pero siento que algo me falta. No, seguramente voy a ir con algún médico o nos enfermamos de estrés. Precisamente porque nos falta esta parte interior, el conocer mis emociones, mis sentimientos. La parte espiritual también es muy importante porque forma parte de mi vida interior. La conciencia recta va a determinar la elección de la voluntad en el bien que es conocido. ¿Por qué digo en el bien que es conocido? Porque cada uno en sus circunstancias, en su cultura, en aquello que conoce, sabe lo que es bien y lo que es mal, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado, ¿no? Aquí en México, te dicen, pues quieres un taco, no sé, de murciélago. Aquí uno dice, no, qué feo, ¿no? Pero en China se lo comen con gusto, por ejemplo. A eso se refiere con lo conocido. La conciencia escrupulosa es la que ve pecado donde no existe. Todo es pecado, ¿no? Pero la más peligrosa yo creo que es la conciencia laxa, porque relativiza la verdad objetiva y asume una conducta relajada ante las normas o conveniencias personales. Por ejemplo, oye, es que andas coqueteando con alguien, ¿qué no tienes pareja? No, no pasa nada, pues somos cuates, jijiji, jajaja, ¿no? Pero si se lo hacen a esta persona, no, es que te pasas, es que eres una tatata, ¿no? Por ejemplo. Oye, es que mataste al perro del vecino. Es que ladra mucho, es un cochinero, no sé qué.
Pero si vienen y le matan al gato, entonces se molesta. ¿Sí? Son ejemplos muy vagos, pero interesantes, ¿no? Y bueno, yo espero de verdad que la información haya sido de tu agrado, que el tema te haya gustado. Pido una disculpa porque no es lo mismo dar un tema meramente de audio a dar un tema presencial o un tema virtual con alguien conectado al otro lado, pero agradezco mucho en dado caso que lo hayan escuchado hasta el final. Vamos aprendiendo, seguimos creciendo. Te doy las gracias si llegaste hasta este momento. Si te gustó, te pido que le des un like, te suscribas y lo compartas. Dios te bendiga y recuerda sembrar en tu corazón amor.